tengo algunas preguntas de ustedes que no se preocupen que las voy a estar respondiendo en unos minutos cuando estemos finalizando este tema. Mientras tanto, no duden en seguir enviando sus preguntas. Lo que se le ocurra, lo van enviando para que lo respondamos luego. Ahora, necesitamos tener una idea de hacia dónde mirar cuando tenemos un paciente enfrente, sobre todo cuando estamos hablando de problemas físicos. Y por eso el resumen que tenemos en pantalla en este momento. Cómo obtener información de un paciente. En primer lugar, vamos a tener que alcanzar un profundo estado de rapport, o sea, una excelente sintonía con nuestro paciente. De eso nos vamos a encargar al final de este curso, ¿sí? El tema final va a ser justamente, vamos a ver un modelo de comunicación para poder comprender un poco cómo manejarnos en esos casos. Por supuesto que respetar el modelo del mundo del paciente, eso ante todo. Y fíjense el punto 3, no prestar demasiada atención a las causas físicas de los síntomas. Me comentaron una vez de una terapeuta floral que pedía a sus pacientes que le trajeran radiografías, análisis clínicos, toda la información médica que podía recolectar de los médicos. Yo realmente no entendía por qué hacía esto. Ella decía que de esa manera podía entender mejor qué flores dar, dependiendo del grado de colesterol, etc. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo del terapeuta floral. Es más, no siendo médico, incurría en un terreno legal muy peligroso. ¿Mm? Por lo menos en Uruguay, ese tipo de acto puede considerarse un acto médico y puede ser denunciada y terminar en prisión, por supuesto. Entonces, ¿por qué no debemos prestar demasiada atención a las causas físicas de los síntomas? Porque si vamos en el proceso que hace el médico de poder enlazar una causa con otra, hasta llegar al primer elemento que supuestamente dio el puntapié inicial a nuestro problema, nos vamos a estar perdiendo en lo físico y nos vamos a perder de todo este mundo rico y simbólico que estábamos hablando cuando les puse los ejemplos, estos 3 ejemplos que estuvimos viendo. Me preguntan si estas notas las voy a enviar. Si quieren tomar nota pueden hacerlo, porque no necesariamente, si bien hay información en relación a esto, sobre todo en apuntes que vamos a ir entregando más adelante sobre psicosomática en particular, esto es como un resumen, digamos, introductorio para que ustedes vayan sabiendo hacia dónde mirar como una introducción. Es más importante para el terapeuta floral analizar el momento en que apareció el síntoma. ¿Qué estaba sucediendo en la vida de esta persona? ¿Qué sucedía en su entorno? En el momento que aparece el síntoma y un tiempo antes. En algunos casos podríamos ir, si son hechos importantes, 6 meses hasta un año atrás en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de duelos que no han sido correctamente resueltos. Como el caso de un joven que tuvimos de paciente, que muere su papá, él tenía 17 años, aparentemente lo tenía muy bien superado, unos 10 meses después cumple 18 años y en la empresa donde el papá trabajaba le ofrecen un puesto muy cercano al que había llegado el papá, era como un acto ético por parte de la empresa, ¿no? Cumple la mayoría de edad y le dan ese puesto. A la semana que comienza a trabajar donde trabajaba su papá, luego de 8 meses de que había muerto y que supuestamente él estaba bien, cae en un coma diabético, que gracias a Dios pudo salir, pero hasta el día de hoy este joven es insulino dependiente. Fíjense qué interesante, ¿no? Como algo que aparentemente estaba resuelto, muchos meses después puede aparecer súbitamente. Por lo tanto, no hay que descartar situaciones
del entorno y de la vida que hayan sucedido antes de aparecer el síntoma. Otra cosa muy importante es trasladar el comienzo del síntoma al plano psíquico. Y ahí donde dice ver cuadro siguiente, en realidad era el cuadro anterior, ¿no? Pues estaban cambiados de lugar. El cuadro anterior que vimos, ¿no? Para tratar de enlazar, con situaciones a nivel mental y a nivel emocional lo que estamos estudiando de nuestro paciente a nivel físico. Siempre tenemos que conectar lo físico con lo emocional. Para eso la psicosomática nos va a ayudar cuando estemos estudiando distintos sistemas, aparatos, enfermedades más comunes. Vamos a ver algunas, esto no constituye una especie de diccionario médico que vamos a ver todas las enfermedades. Vamos a ver las suficientes que nos ayuden a pensar y a comprender la enfermedad desde una visión psicosomática, como hicimos con el caso del joven con alergia y asma, con el caso de la joven con ahogos en la noche y como el caso de esta señora con ese problema a nivel digestivo. Y por supuesto, hacer las preguntas adecuadas. Nosotros vamos a ver muchas preguntas. Muchas preguntas, incluso muchas de ellas asociadas con distintas enfermedades, preguntas que serían necesarias hacer. Pero hay dos que son fundamentales y son las que tenemos en pantalla. O sea, van a haber preguntas específicas, como me preguntan ustedes aquí, para ayudarnos a entender más a un paciente con determinada enfermedad. ¿Sí? Pero en general, podemos preguntar estas dos. ¿Qué me impide este síntoma? O sea, ¿qué no me permite hacer? Seguramente algo que antes venía haciendo, que venía realizando. Y otra pregunta, ¿qué me impone este síntoma? ¿Qué me obliga a hacer que seguramente no hacía antes de tener este síntoma o esta enfermedad? Estas preguntas, más que darles información a ustedes, va a actuar como un choque a la conciencia importantísimo para el paciente. Lo va a ayudar a mirar hacia adentro y quizá preguntarse algo y observar algo que no había tenido en cuenta hasta el momento. Por eso era que decíamos hace un rato que el rol del terapeuta floral va mucho más allá que simplemente dar un frasquito. ¿Sí? La presencia, el contacto físico, visual, verbal, es fundamental. Me preguntan si puedo repetir las flores cuando son enfermedades heredadas. Se las voy a escribir en el panel de control. Las enfermedades generalmente hereditarias, que tenemos cosas para resolver, que arrastramos de la familia, puede ser una fórmula posible, ¿sí? Siempre hay que analizar el caso. Una posibilidad son esas tres flores que van ahí. Honeysuckle, chestnut bud y walnut. Honeysuckle. Creo que ahí quedó mal escrita. Bien.